terminar haciendo una clasificación propia de lo que es la jurisdicción contenciosa. Es una clasificación creo que muy útil porque nos da una idea acabada de cuáles son las demandas que andan dando vuelta por los tribunales. Si uno se pudiera agarrar al azar un expediente o analizarlo, cualquier expediente judicial, va a encuadrar en alguno de los tipos de jurisdicción o de actividad que vamos a ver en los casos que desarrollamos a continuación. Esta clasificación es la misma que se usa para clasificar, o que podemos usar para clasificar las pretensiones o las sentencias o los procesos o las demandas. Es decir, por ejemplo, a una jurisdicción de condena corresponde una pretensión de condena, corresponde una sentencia de condena. Es una clasificación que atiende entonces al tipo de despliegue de actividad que hace el juez, al tipo de pretensión que se presenta, a los intereses que están dando vuelta en este proceso y al tipo de sentencia con la cual culmina el proceso. La jurisdicción contenciosa se puede clasificar de la siguiente manera: jurisdicción de conocimiento, jurisdicción ejecutiva y jurisdicción de urgencia. Vamos a hacer de cuenta que podría yo tener un cuadro, por ahora tienen solo mi palabra hablada, pero háganse ustedes su propio cuadro. La jurisdicción de conocimiento, primer subtipo, a su vez se clasifica en jurisdicción meramente declarativa, jurisdicción de condena, jurisdicción constitutiva y jurisdicción determinativa. Y la jurisdicción ejecutiva se subclasifica en ejecución de títulos judiciales y extrajudiciales, y la jurisdicción de urgencia se subclasifica en jurisdicción cautelar, medidas autosatisfactivas y sentencias o resoluciones anticipatorias. Vamos a volver entonces a comenzar con la jurisdicción de conocimiento. Las 4 variantes de la jurisdicción de conocimiento tienen en común que, como previo al proceso, existe un estado de incertidumbre. Cuando se inicia el proceso, ese estado de incertidumbre se mantiene. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, que no se sabe de antemano, no hay ningún elemento que indique de antemano la razón o la sinrazón en cabeza de alguna de las partes. Hay una incertidumbre inicial, el juez no sabe si el demandante o el demandado tienen la razón, o cuál es el alcance del derecho, cuál es la interpretación que hay que darle al caso, y lo que se trata en todos estos procesos de conocimiento es que a partir de una actividad que se despliega en el proceso, profunda y extensa, el juez declare la certeza sobre la existencia del derecho, sobre su alcance, sobre su interpretación, sobre sus efectos. Es decir, se trata de lograr con la sentencia la declaración de certeza oficial que disipe esa incertidumbre inicial de la que hablábamos. Primer subtipo, jurisdicción dentro de la jurisdicción de conocimiento, siempre. Jurisdicción meramente declarativa. En los casos de la jurisdicción meramente declarativa, no hay una lesión actual del derecho. Hay una incertidumbre que de por sí es dañosa, pero no existe una lesión actual del derecho y lo que se quiere es evitar esa lesión. Generalmente sabemos que los jueces intervienen cuando hay un derecho lesionado. Hay alguien que no pagó, hay alguien que dañó a otro y debe reparar, hay alguien que no quiere cumplir el contrato. Entonces, en esos casos ya hay una lesión de un derecho que es el motor de la demanda, digamos, y el fundamento, ¿no es cierto?, fáctico de la demanda. El que no debía no cumplió, se pactó esto en el contrato y no se cumplió, etc. Pero hay otros casos un poco más excepcionales en donde todavía no hay una falta de pago, no hay un daño y se quiere evitar. Hay simplemente una incertidumbre. Incertidumbre que recae sobre una relación jurídica, que recae sobre un derecho. Es una incertidumbre jurídica. Y lo que se quiere, simplemente lo que quiere el actor es llegar a una sentencia que declare el derecho o que declare cierto efecto del derecho
o que declare inexistente el derecho que se arroga a la otra parte para disipar esa incertidumbre. Y con eso se agota el interés de quien pone en marcha este tipo de pretensiones meramente declarativas. Vamos a un ejemplo. Supongamos una cláusula de un contrato oscuro, que no se sabe cuál es el alcance de los derechos que otorga a una u otra parte. Entonces, se inicia la demanda no para consultarle al juez en abstracto que interprete esta cláusula, sino porque ya hay fuera del proceso una situación de incertidumbre que es necesario disipar porque de por sí misma está causando daño. Volviendo al ejemplo, supongamos que las partes ya se han intercambiado cartas documentos en donde una dice yo puedo hacer esto conforme a la cláusula y la otra parte le dice no, en mi interpretación no podés hacer esta mejora del contrato de locación. Sí, dice el actor. Entonces, en definitiva hay que disipar esta incertidumbre ya revelada de alguna manera en los hechos y para prevenir el daño, para prevenir que la parte avance en la ejecución de la otra y pueda causar un daño y se le ordene destruirla, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, se inicia este proceso. Un pago en consignación. No se sabe si el pago cumple con los requisitos de integridad, de identidad, de localización, y entonces se inicia un proceso para que el juez declare la validez del pago. Un proceso de declaración de prescripción adquisitiva de un inmueble o en su capión, es decir, no hay probablemente discusión entre dos respecto a este inmueble es mío o y digamos hay una disputa sobre el dominio del inmueble. Hay simplemente una parte que quiere que el juez declare el dominio en su favor para prevenir que otro pueda arrogarse la titularidad del dominio del inmueble. Entonces el juicio en su capión es una pretensión meramente declarativa. Lo que se quiere es la declaración del dominio. En el caso del pago, lo que se quiere es la declaración de validez del pago por consignación, o la declaración de interpretación de cierta cláusula contractual. La declaración de que yo puedo presentarme por mi situación a ser candidato a una elección. Hay dos tipos de pretensiones meramente declarativas: positivas, cuando yo quiero que se declare el derecho a mi favor o cierta interpretación que me favorece, la usucapión, la declaración de validez del pago por consignación. Y hay otros casos de pretensiones meramente declarativas negativas. ¿Cuándo? Cuando yo quiero que se declare que la otra parte, o mejor dicho, que hay un efecto jurídico que la otra parte pretende, que quiero que se declare inexistente o ilegítimo. Por ejemplo, si yo interpongo una demanda para que se declare la nulidad de un contrato, lo que quiero es que cierto efecto jurídico de nulidad en este caso que favorece a la otra parte o sobre el cual la otra parte podría fundar sus derechos. Por ejemplo, una declaración de simulación de un acto. Yo no quiero que de este acto surjan efectos jurídicos que la otra parte pueda arrogarse a su favor. Entonces, estos son casos de, por ejemplo, quiero que el juez declare que yo no soy socio de esta institución que me está reclamando un pago. Quiero que el juez declare que no soy titular de una tarjeta de crédito que nunca solicité y que me están reclamando no judicialmente, porque entonces estaríamos en otro marco, pero sí me han mandado una carta de documento, por ejemplo, el banco me ha notificado que debo tal suma de dinero por ser titular de esa tarjeta, y yo nunca la solicité, no la tengo, nunca fui socio de tal institución, entonces quiero que el juez declare que no soy deudor, que no soy socio, que este contrato no tiene validez jurídica. Son todas pretensiones meramente declarativas negativas. Segunda pretensión de conocimiento, las más comunes, segunda clase de jurisdicción de conocimiento, digamos la más frecuente, la jurisdicción de condena. En este caso, no solo quien inicia el proceso, el actor, quiere que el juez declare un derecho en su cabeza, sino que condene
a la otra parte a satisfacerlo. En este caso ya hay una lesión a un derecho, entonces el actor reclama que el juez declare el derecho y que condene a satisfacerlo, como dijimos recién. Esa condena puede referirse a una obligación de dar, pagar una suma de dinero, o de hacer o no hacer, las clásicas clases de obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, una demanda de cobro de pesos. ¿Yo qué pretendo? Me deben cuotas de una compraventa. Pretendo que el juez declare mi derecho de crédito respecto de ese contrato, de esas cuotas impagas, pero además pretendo algo más. Pretendo que, además de declarar mi derecho de crédito, condene a la otra parte a pagarme en un cierto plazo. Si yo he sufrido un daño, por ejemplo, por un accidente o por una mala praxis médica, ¿qué pretendo? Que el juez declare mi derecho al resarcimiento, pero además condene a quien es responsable a pagar esa indemnización. Entonces, acá vemos los dos elementos: declaración, despejar la incertidumbre, que es lo propio de la jurisdicción de conocimiento, pero además se añade el segundo elemento, el elemento condena, a dar, hacer o no hacer. El tercer subtipo de pretensiones de conocimiento son las pretensiones constitutivas. En este caso hablamos entonces de jurisdicción constitutiva. ¿Qué es esto de jurisdicción constitutiva? Hay jurisdicción constitutiva cuando la materia del litigio es una materia heterocomponible, es decir, que el conflicto que se ha producido entre las partes necesita necesariamente de la intervención de un juez para resolverlo. Necesita, en definitiva, de la sentencia judicial para ser resuelto. No hay, es una jurisdicción necesaria. Esta es una nota. La segunda nota de este tipo de jurisdicción constitutiva es que a partir de esa sentencia que resuelve el conflicto y que versa, como dijimos, sobre una materia heterocomponible, se constituye para las partes un estado jurídico nuevo que no tenían al inicio del proceso, o se modifica el estado jurídico que tenían, se sustituye por otro. Vamos a los ejemplos. Voy a empezar por uno que no corresponde a la jurisdicción constitutiva. Por ejemplo, una jurisdicción de condena. Yo digo, el conflicto es que a mí me están adeudando las cuotas de una compraventa, o me están adeudando alquileres. Entonces, en este caso, no hay una materia heterocomponible, hay una materia perfectamente, y por suerte, autocomponible. ¿Qué quiere decir esto? Y que yo me puedo sentar con el locatario y decirle, che, me estás debiendo 3 alquileres, pagámelos, pagame en cuotas, pagame 2. Es decir, podemos autocomponer con la otra parte el conflicto sin necesidad de acudir a la justicia, sin necesidad de una sentencia judicial. En general, y por suerte nuevamente digo, todos los conflictos intersubjetivos de carácter jurídico que vinculan a las personas se pueden autocomponer cuando tienen un contenido económico o meramente privado. Es decir, nos podemos sentar con otra parte a disolver nuestras divergencias. Pero hay ciertos conflictos de intereses que tienen materia que dijimos heterocomponible, es decir, necesariamente necesitamos la sentencia judicial. Por ejemplo, si me quiero divorciar, por ejemplo, si quiero anular mi matrimonio, por ejemplo, si quiero, si no tengo el reconocimiento de mis padres y quiero lograr mi carácter de hijo. Entonces, en estos casos debo necesariamente acudir al juez para que resuelva el conflicto. Y a partir de la sentencia, yo adquiero entonces un estado jurídico nuevo, el estado de divorciado, el estado de hijo adoptado, el estado de soltero, si logro anular mi matrimonio. Entonces, por eso se llama constitutiva, se constituye para las partes un estado jurídico nuevo. Y la última clase de pretensiones de conocimiento, jurisdicción de conocimiento, es la jurisdicción determinativa, en la cual se acude al órgano jurisdiccional para que
determine un aspecto o cierto elemento de la relación jurídica que estaba indefinido. Por ejemplo, el plazo para el cumplimiento de una obligación. Entonces, se entabla un proceso simplemente para que el juez determine cuál es el plazo del cumplimiento. Para que el juez determine cuál es el régimen de comunicación entre padres e hijos. Bien, acá cerramos la jurisdicción de conocimiento. Recuerden que todos tienen en común estos 4 subtipos un estado de incertidumbre inicial y necesitamos acudir a la justicia, mejor dicho, acudimos a la justicia, podríamos no hacerlo en algunos casos, para que esa incertidumbre se disipe. Vamos a la jurisdicción ejecutiva. En la jurisdicción ejecutiva, a diferencia de la jurisdicción de conocimiento, no hay un estado de incertidumbre inicial. ¿Por qué? Porque la demanda con la cual se da inicio al proceso se acompaña de un título. Y en ese título ya consta declarado el derecho en cabeza del portador. Por eso dice un autor que se trata de procesos de conocimiento se trata de procesos de conocimiento presupuestado. Se presupone que el portador del título tiene el derecho en su favor, en su cabeza. ¿Y para qué entonces se acude a la justicia? Bueno, para ejecutar ese título, para que el juez confirme la validez, la legitimidad de quien lo porta, la validez del título y ordene su ejecución. Es decir, ordene su cumplimiento forzado, su pago. ¿Sí? Hay 2 tipos de jurisdicción ejecutiva, porque corresponde a 2 tipos de títulos distintos que se pretenden ejecutar. Tenemos la ejecución de títulos judiciales y la ejecución de títulos extrajudiciales. Vamos a comenzar por estos últimos. Jurisdicción ejecutiva frente a títulos extrajudiciales. En estos casos, lo que se pone en marcha es un proceso de naturaleza ejecutiva y la demanda se acompaña con un título que ha sido constituido, que ha sido conformado, ha sido creado por las partes fuera del juicio. Por ejemplo, ha sido creado por el acreedor, un cheque. El cheque es un título de naturaleza ejecutiva, tiene fuerza ejecutiva asignada por la ley, que dispone o declara que su portador tiene el derecho al cobro de la suma de dinero consignada en el cheque. Entonces, si no se pagó al vencimiento, el portador inicia un título ejecutivo para cobrarse compulsivamente. En algunos casos el título ejecutivo puede estar conformado por el acreedor, como dijimos recién, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, otros casos por el propio deudor, por ejemplo, el cheque, el pagaré. En otros casos, en los casos del cheque o del pagaré está conformado por el deudor. En otros casos puede estar conformado por el acreedor, por ejemplo, un certificado de expensas que tiene el monto de expensas adeudadas, está conformado por el administrador del consorcio, en definitiva, está conformado con su firma y la del Consejo de Administración por el propio acreedor. Y en otros casos el título puede estar constituido o creado por ambas partes. Por ejemplo, un contrato en donde en una cláusula se establece la obligación de pagar una suma de dinero a un determinado vencimiento y las partes pueden preparar, si se ha pactado la vía ejecutiva, pueden preparar el juicio ejecutivo y luego a la hora de cobrar ir directamente por la vía de un juicio ejecutivo. Todo esto lo vamos a ahondar, no se preocupen si por ahora son conocimientos un poco en el aire, pero creo que mi misión por lo menos es intentar, y ustedes haciendo lo suyo, estudiando, que esta idea se comprenda, ¿sí? Acá no hay incertidumbre porque se presupone que
es un portador legítimo el titular de un cheque, el portador de un cheque. Su derecho está declarado en el cheque. Entonces, no hay esa incertidumbre del proceso de conocimiento y el proceso que se pone en marcha es un proceso de naturaleza ejecutiva que tiende directamente a ejecutar el título. Por eso es un proceso mucho más, el juicio, el trámite es mucho más corto que los procesos de conocimiento, de cobro de pesos, de cobro de indemnizaciones. Son procesos acotados, porque solo se va a discutir los aspectos externos del título y la legitimidad de quien lo porta y, por lo menos en teoría, se arriba rápidamente a una sentencia. La otra variante es la ejecución de títulos judiciales. Cuando se trata de ejecutar un título judicial, de lo que se trata de ejecutar es de una sentencia de condena. Se llama este título un título ejecutorio. En lugar de ser hecho por las partes, fue hecho por el juez. ¿Qué es un título ejecutorio? Una sentencia de condena incumplida. A ver, si yo inicié un cobro de pesos y llegué a una sentencia favorable a mi derecho, el juez condenó a la otra parte a pagar una suma de dinero. Supongamos que la parte no paga, voluntariamente vencido el plazo, esa sentencia de condena se convierte en un título ejecutorio con el cual yo inicio un segundo proceso, que en este caso se llama apremio, para ejecutar lo que está declarado en ese título, en esa sentencia, para ejecutar en definitiva la condena. Bueno, la última clase de jurisdicción que vamos a ver es la jurisdicción de urgencia. Esta es una clasificación bien propia de nuestra cátedra y nuestra forma de ver las cosas. Dentro de la jurisdicción de urgencia ubicamos 3 subtipos, como dijimos. Todos los subtipos de jurisdicción de urgencia tienen en común la urgencia. Es decir, hay un factor tiempo que está condicionando, que está, promoviendo que el proceso se lleve a cabo de manera pronta. Hay una necesidad en todos los subtipos de jurisdicción de urgencia, de ahí el nombre, en llegar prontamente a una sentencia judicial. Porque de lo contrario hay un peligro en demorar, o hay un peligro de que los derechos se desbaraten o terminen siendo ineficaces o inútiles. Entonces, este es el factor común de los 3 tipos de jurisdicción de urgencia. Vamos a hablar del más clásico. En primer lugar, las medidas cautelares. Las medidas cautelares son un subtipo de jurisdicción de urgencia que se caracterizan por ser sirvientes o accesorias a un proceso principal. Siempre que hay una medida cautelar, ustedes tienen que saber que hay un proceso principal. Y luego hay una medida cautelar que es accesoria a ese proceso principal, a la sentencia que se dicte en ese proceso principal o a las pruebas de ese proceso principal. Entonces, las medidas cautelares tienen este carácter, son accesorias y sirvientes de un proceso principal que hay en curso. Las medidas cautelares pueden recaer sobre bienes, como el embargo, como la inhibición, pueden recaer sobre hechos, como una medida cautelar innovativa o como una medida de no innovar, pueden recaer sobre personas, pero lo importante es que no tienen un fin en sí mismas. Lo que pretende una medida cautelar es que esa sentencia del proceso principal en el cual se dicta no resulte ilusoria. Por ejemplo, si yo trago un embargo, ¿para qué se traba el embargo? ¿Para qué se presta jurisdicción cautelar? Para que luego la sentencia que se dicta en el proceso principal no sea una sentencia para un cuadrito en la pared, sino que se pueda ejecutar sobre el bien que tengo embargado. Si yo inhibo a la persona, lo mismo, se trata de sujetar su patrimonio a las resultas del proceso principal. Estas son las cautelares sobre bienes. Pongo otro ejemplo y con esto terminamos porque es materia también del curso especial. Si, por ejemplo, además de haber cautelares sobre bienes,
se pueden cautelar las pruebas. Si yo sé que un testigo que necesito como prueba se va a ausentar del país o está gravemente enfermo, se puede morir, lo que tengo que hacer es cautelar esta prueba para evitar que se pierda por el transcurso del tiempo. Entonces, pido y se dicta una medida cautelar para adelantar en la declaración de este testigo. Lo mismo puede pasar con una pericia, que se pierda el objeto a peritar o se perjudique por el transcurso del tiempo. ¿Qué pido? Al juez una medida cautelar para que me adelante la producción de la prueba pericial. Entonces, son medidas cautelares de aseguramiento de pruebas que sirven a la eficacia de un proceso principal, evitando que la prueba se pierda por el transcurso del tiempo. En definitiva, las medidas cautelares tienen ciertos requisitos, requieren verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y generalmente la prestación de una contracautela o fianza para ser despachadas. Pero quédense con esta idea: proceso principal y luego una medida cautelar, la jurisdicción cautelar en el dictado de esa medida, para servir como accesorio al proceso principal. Además de ser accesorias y sirvientes al proceso principal, las medidas cautelares son siempre por su naturaleza provisorias, no hacen cosa juzgada. Siempre pueden mudar a las circunstancias, variarse la medida. Un embargo puede ser sustituido por otro, una inhibición puede ser sustituida por un embargo, una medida cautelar innovativa puede tener un plazo de vigencia pasado el cual pierde su vigencia, su eficacia. Es decir, son siempre provisorias y accesorias. Otro tipo de jurisdicción de urgencia mucho más excepcional, nada clásico y no admitidos por toda la doctrina, son las medidas autosatisfactivas. Nosotros en nuestra cátedra consideramos que se trata de un tipo de jurisdicción, la jurisdicción que se presta en un proceso autosatisfactivo. Es una verdadera jurisdicción, por cierto, absolutamente excepcional. Las medidas autosatisfactivas, a diferencia de las cautelares, no son sirvientes o accesorias de un proceso principal, sino que son autónomas. Se trata de proveimientos que se dictan a pedido de una parte y con el solo pedido de una parte. Es decir, a diferencia de cualquier otro tipo de proceso, al pedido de una de las partes se dicta la sentencia haciendo lugar a él o rechazándolo, sin escuchar a la otra parte o escuchándolo o escuchándola a partir de una breve y mínima sustanciación. Acá me tengo que detener para que no hablar de términos importantes que ustedes no conozcan. Creo que en el comienzo dijimos que el proceso tenía siempre varias etapas o partes que tenían por finalidad escuchar, que el juez antes de resolver escuche a las dos partes. Esto significa que el pedido de una parte se sustancia, se corre traslado para escuchar a la otra parte y luego recién el juez resuelve. Un proceso de conocimiento común, un proceso de cobro de pesos, un proceso ejecutivo, todos los que nos hemos referido hasta ahora suponen este esquema. Es decir, suponen que el juez antes de resolver, antes de dictar sentencia, escucha a la parte actora y escucha a la parte demandada, recibe la prueba de la parte actora y recibe la prueba de la parte demandada. Esto significa que siempre se sustancia, que el proceso es un gran debate sustanciado. Volvemos a las medidas autosatisfactivas. En este caso, lo extraordinario, lo excepcional
y precisamente por eso lo denostado por una parte de la doctrina, es que al pedido del actor, de una parte, se dicta una sentencia sin escuchar a la otra, o se la escucha brevemente, si hay tiempo. Y luego de la sentencia, recién la otra parte puede venir a discutir lo ya resuelto. Es decir, en las medidas autosatisfactivas no es que no se escucha a la otra parte, sino que se altera el orden del contradictorio. Pide una parte, el juez resuelve, y recién después del dictar a la sentencia, viene la otra parte con sus recursos, si no está de acuerdo, a impugnar lo decidido, o con la vía propia. Las medidas autosatisfactivas no están reguladas en Santa Fe. Sí hay muchos códigos que las han ido incorporando, como el código de Jujuy, el código de Salta, de La Pampa, de Resistencia, de Chaco. Fueron una creación pretoriana que comenzó a fines del siglo XX y en la que tuvo mucho que ver el doctor Jorge Peirano. Y bueno, nosotros, nuestra cátedra que sigue este ideario, comulga con ellas. ¿Por qué son situaciones excepcionales? No es el común de los casos de ninguna manera. ¿Por qué se permite, en definitiva, que con el solo pedido de una parte el juez resuelva sin escuchar a la otra? Bueno, se imaginarán ustedes, porque las situaciones de extrema urgencia, por ejemplo, está en peligro la vida, la salud de una persona, y no hay tiempo del debate. Entonces, en una escala o en un clearing de valores, es preferible excepcionalmente el dictar una resolución judicial, porque si no la dictó, la persona se muere, la persona se perjudica en su salud gravemente. Esto es una posibilidad, que haya en juego derechos de urgente resolución, de urgente protección. Y otra posibilidad son derechos que sean tan evidentes y simples que no justifiquen todo el tránsito por un proceso contradictorio. Por ejemplo, siempre acudo a este ejemplo que fue una de las primeras medidas autosatisfactivas que se dictó en Rosario, que tenía que ver simplemente con la necesidad de un edificio de revocar su medianera, para lo cual, para revocar y pintar la medianera, tenían que poner el andamio en el edificio lindero. Entonces, el otro edificio se negaba a que los obreros o las personas que estaban trabajando pasaran y pusieran su andamio en la terraza para pintar y revocar la medianera. Era tan sencillo el tema que uno dice no, y hay por supuesto un artículo del Código Civil y Comercial que lo establece, una restricción, está encuadrado como una restricción y límites al dominio, que realmente uno dice, ¿se justifica todo un proceso contencioso para esto? Bueno, en este caso se pidió al juez, y el juez, ¿qué hizo? Se fue hasta los edificios, constató que no era necesario, que la única manera de revocar la medianera era colocar el andamio en el vecino, y ordenó la medida autosatisfactiva, ordenando el paso del andamio, etcétera, etcétera, ordenando al edificio lindero a que permita esta restricción al dominio. Sencillamente esto culminó en 3 días. Entonces, volvemos. Las medidas autosatisfactivas son medidas autónomas que se ponen en marcha para proteger derechos urgentes como la vida o la salud, o evidentes que no justifican todo un contradictorio, y en las cuales, al solo pedido de una parte, y aquí hago una salvedad, fundado en prueba que demuestre de inicio la cuasi certeza del derecho en cabeza del promotor, se dicta la sentencia. Pero lo importante es que el pedido, la demanda, no sea solo el relato de una situación, sino que vaya acompañado de prueba que inicialmente demuestre la fuerte probabilidad de que el requirente, que el promotor de la medida autosatisfactiva tiene razón.
Bueno, hay no infinita, pero hay una serie muy importante de medidas autosatisfactivas que se han dictado en Santa Fe, que tienen que ver con materias relativas a todo tipo, a laborales o a societarias, materia que tiene que ver con, les decía, derecho de familia. Es más, en la ley de violencia familiar, estas medidas sí están encuadradas y caratuladas en el artículo 5 como medidas autosatisfactivas. Por ejemplo, la exclusión del hogar. Pasa que hay algunos los que digamos, niegan la posibilidad de encuadrar los pedidos a través de medidas autosatisfactivas, que dice que son medidas que digamos que hay que encuadrar estos pedidos urgentes como medidas cautelares. Bueno, es una discusión doctrinaria, también es una discusión que se ha trasladado a la jurisprudencia, porque es cierto también que hay jueces que precisamente porque no están legisladas en Santa Fe, no permiten o no dan curso a las medidas autosatisfactivas. Pero les diría que es un ideario que comenzó allá por el año 95 y a poco de andar, con mucha zarandeo doctrinario, se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del país, y si uno hablaba en el año 90 de una medida autosatisfactiva, no existía ni siquiera en el nombre, y hoy por hoy existe en muchos códigos legisladas y existe en la jurisprudencia de buena parte del país, inclusive en Santa Fe, a pesar de que no están legisladas. Es decir, se las encuadra dentro del artículo 21 del código como facultades implícitas de los jueces, como la facultad de los jueces de dar a cada pretensión el procedimiento que resulte más adecuado o hacer adaptaciones del procedimiento a lo que resulte más adecuado al tipo de interés que está en danza en el proceso. Finalmente, otro tipo de jurisdicción de urgencia el último tipo que vamos a ver es el de las sentencias anticipatorias o despachos interinos de fondo, como le gustaba decir a nuestro anterior titular, al doctor Carbone. Las sentencias anticipatorias son adelantos de jurisdicción. Parece un contrasentido, ¿no es cierto? Son adelantos de la sentencia. Son resoluciones que se dictan antes de la sentencia definitiva. También, como en las medidas cautelares, hay un proceso principal y durante su curso, por una situación X, generalmente de urgencia también, que hay que proteger, se pide, y el juez, si se dan los requisitos, lo decreta, un adelanto de parte de lo que es materia de la pretensión de fondo. Es un adelanto provisorio. Entonces, acá hay un proceso principal que camina hacia una sentencia, pero en el curso de este proceso principal, luego de trabada la litis, es decir, luego de contestada la demanda, cuando hay una fuerte probabilidad de que el actor tenga la razón, es posible que se pida también excepcionalmente que se le adelante lo que es materia de la pretensión de fondo. Piensen ustedes, por ejemplo, en una persona que ha sufrido un accidente y ha quedado cuadriplégica. Piensen ustedes que esta persona no tiene obra social. Si esta persona tiene que transcurrir todo el proceso para llegar a una sentencia antes de que se condene al responsable del accidente, a partir del cual quedó cuadripléjico, a pagarle la indemnización, a pagarle los cuidados diarios que una persona cuadripléjica requiere en cuanto a acompañamiento terapéutico, insumos médicos, etc. ¿Cómo hace esta persona? Si tiene que esperar a lo mejor años para llegar a la sentencia final. Entonces, cuando el derecho está claro desde el inicio, cosa que puede no ocurrir, es
posible que esta persona, me referí a este caso porque es materia, digamos, ha habido fallos en este sentido, es posible que esta persona reciba un adelanto de jurisdicción, una sentencia anticipatoria que le va a pagar, digamos, le va a condenar a la otra parte a satisfacer provisoriamente determinadas prestaciones que esta persona necesita, sin perjuicio de que el proceso continúe y se llegue a una sentencia penal. Pero mientras tanto, si no le proveemos ya, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico, esta persona no puede vivir. Con lo cual, sería materia de un adelanto jurisdiccional, de una sentencia anticipatoria. Pero cuidado, vuelvo a hacer hincapié en una cuestión. El derecho tiene que estar... tiene que ser cuasi cierto. En un caso, con el ejemplo de recién, tiene que estar no controvertida, no discutida la responsabilidad del demandado, si no, no lo podemos condenar anticipadamente. Tenemos que condenarlo luego de producida toda la prueba. Pero supongamos que está admitida en la contestación de la demanda la responsabilidad y solamente se controvierten montos. Bueno, pues entonces corresponde adelantar la jurisdicción y evitar el daño irreparable que significaría los tiempos normales del proceso hacia la sentencia. Tampoco están legisladas las sentencias anticipatorias, son más bien creaciones pretorianas. Hay un famoso caso que es el caso Camacho Acosta, en donde la Corte Nacional admitió un adelanto de jurisdicción. En el caso de Camacho Acosta, la persona había perdido su antebrazo y se esperaba al final del juicio ya no se le podía colocar la prótesis. En este caso, como les dije, estaba admitida la responsabilidad del demandado y entonces la Corte ordenó el provimiento de la prótesis sin perjuicio de que mientras tanto el proceso principal continuó. Hay un ejemplo de sentencia anticipada del artículo 517 de nuestro Código en materia de desalojo. En los casos de desalojo por intrusión, yo inicio la demanda por desalojo, pero supongamos que tengo un intruso, solamente en ese caso, puedo, una vez contestada la demanda, pedir provisoriamente y como anticipo de la sentencia de desalojo que se condene al intruso a devolver la propiedad. Por supuesto, si mi derecho es fuertemente probable, si ha habido una admisión del carácter de intruso, o bueno, puede ser que a lo mejor no se haya contestado la demanda y yo demuestre. También acá hay que demostrar de entrada la prueba que acredita mi derecho, con lo cual este pase a ser cuasi cierto, entonces se puede dictar un anticipo de jurisdicción. Bien, con esto concluimos en la clasificación de jurisdicción.